y ya está. Hacedme un pulgar arriba si me escucháis bien los dos. Y yo voy dando el hola a todo el mundo, everyone, y bienvenidos, welcome a Cultura Culture, el programa que invierte el orden natural del aprendizaje. Jorge, voy a esperar un poquito más para darte el pie porque hoy nos vemos un poco distintos. No sé cómo ni por qué, la aplicación de Discord nos ha dado una cantidad de problemas absurda para poder contar con Paco hoy. Así que nos van a perdonar que nos veamos un poquito más pequeñitos y que luego no le hagamos zoom al invitado. Lo siento. Jorge, ahora sí. Recuérdame, ¿qué número de programa es este? Y dime con quién estamos hoy. Bueno, hoy estamos en el capítulo número 21 y hoy tenemos a Paco Calvo, que es filósofo de ciencia cognitiva, pero yo voy a dejar que se presente él porque se conoce mejor que nadie. Hola, muy buenas. Efectivamente, bueno, yo sé que me llamo Paco Calvo, hasta ahí llego. Si queréis que me presente quien mejor me conoce, tenéis que haber llamado a mi madre, ¿no? Pero como no está, pues casi que lo hago yo. Efectivamente, bueno, soy un filósofo que se dedica a la ciencia cognitiva, al estudio de la cognición, con la particularidad de que estudiamos la cognición, pues, de sistemas no neuronales, en este caso las plantas, ¿no? Que no tienen cerebro, no tienen neuronas, y estudiamos su cognición. Eso es la particularidad, la peculiaridad que tiene nuestro campo de estudio. Tenemos un laboratorio que se llama MINT-Lab, el Minimal Intelligence Lab, radicado en la Universidad de Murcia, y colaborando con fisiólogos vegetales, pues tratamos de desentrañar en qué consiste eso de la inteligencia de las plantas. Fisiólogos vegetales, qué bien suena eso. Pues hoy te hemos traído para una pregunta así muy filosófica y también muy biológica, que es si somos los únicos animales inteligentes. Tú ya has desvelado que lo tuyo en realidad son las plantas, pero como tú de este tema en realidad no sabes, los que saben de verdad somos nosotros, Jorge y yo, de cualquier tema. Vamos a hablar nosotros y nos vamos a centrar en lo que nos dé la gana. Luego ya tú cambias. Pero por lo pronto, Jorge, si tenemos 7 minutos para decidirlo, ¿somos los únicos animales inteligentes? ¿Tú qué crees? Bueno, a ver, primero habría que ver cómo medimos la inteligencia, Claro. porque claro, a vos de pronto podría decirte que es la capacidad de adaptarse a los cambios y de aprender cosas en general. Sí, aprender cosas a mí me parece bastante inteligente. Entonces, si Sí, vemos que algo o alguien aprende cosas, es seguro afirmar que es inteligente. sí, bastante inteligente. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿somos los únicos animales, los únicos seres vivos capaces de aprender cosas? A ver, Seguro, o sí y sea, no. no somos los únicos que aprenden, No, pero no a lo somos los mejor únicos somos que los aprenden. mejores. Podríamos ser los mejores en aprender, eso sí puede ser. Porque claro, al final todos los animales, quien más, quien menos, el que más, el que menos, aprender aprenden, porque viven Claro. cosas, tienen experiencia y algo se les queda. Sí, pero hay algunos animales que no tienen la capacidad de salir adelante. Hay algunos que sí y algunos que no. Pues es verdad, o sea, cuando decimos que una especie se adapta realmente no es que todos los individuos de esa especie se han adaptado, sino que unos sobrevivieron y otros no. Efectivamente. Los que se quedaron pasan a ser los representantes de su especie y entonces decimos que la especie ha evolucionado. Mm, claro, y esos han sido los más inteligentes. Claro, dentro de la misma especie habrá que aprendan más y que aprendan menos, y los que aprenden menos se mueren y los que aprenden Y más los que aprenden más, sobreviven. efectivamente. Claro. Pero eso con las personas es distinto. Más o menos, porque las personas tenemos capacidad todas, se supone, de aprender de Se base. supone. Sí, se supone que sí. Otra cosa es que no queramos utilizar esa capacidad, pero realmente tenerla la tenemos. Claro. Tenerla la tenemos, sí. A ver, también somos los más. Puede que ser que seamos los más listos, pero no los únicos listos. Pongo Porque un ejemplo. hay, por ejemplo, yo qué sé, los monos saben, tipo, entienden conceptos que otros animales no pueden entender. Hmm. Por ejemplo, a los monos a los chimpancés se les puede enseñar el lenguaje de signos y lo comprenden y lo reproducen. Entonces se nota que entienden ese concepto tan básico que con una seña se puede decir algo. O sea, claro, son seres capaces de entender significado. Que algo que no directamente te lleva a pensar algo, en realidad sí debería llevarte a pensar ese algo. Efectivamente. ¿No? Y también me suena que se les ha visto utilizar herramientas.
Rollo palo, herramientas muy básicas, quiero decir. Sí, la herramienta Palos más básica, para sí. coger termitas y comérselas. O piedras Las como piedras, martillo. claro, como martillo. El martillo de la naturaleza, El martillo de la naturaleza. Coger una piedra y darle un golpe a algo. efectivamente. Claro. ¿Sabes qué otro animal son muy listos? ¿Qué animal? Los cuervos. Es verdad, los cuervos también son muy Los listos. cuervos son muy espabilados. Me parece que son de Mm. los pájaros que pueden imitar el lenguaje humano. Sí, de los Imitar pocos. conlleva cierta inteligencia. Sí, Pues para imitar tienes que ver algo, entender ese algo y serlo bastante espabilado para decir, yo también quiero hacerlo. claro. Pero Eso también es verdad, claro. lo que flipa de los cuervos es que entienden el principio de Arquímedes. Es verdad. Hay experimentos de Mm. cuervos a los que le ponen un tubo con agua y el cuervo bebe y llega un punto en el que no le llega al pico para seguir bebiendo. ¿Y qué hacen? Le ponen piedras al lado. Y el cuervo echa las piedras al tubo y como está desplazando el agua sube y puede seguir bebiendo. Sí, son muy espabilados, son muy espabilados. Un cuervo, diría Jorge que los cuervos son más listos que tú y yo en tercero de la ESO. Probablemente porque en aquel entonces creo que ni tú ni yo entendíamos el principio de Arquímedes, Lo estábamos aprendiendo, pero todavía no lo entendíamos. pero no lo entendíamos. Ahí está. En cuarto sí. Ya pasamos a En cuarto. cuarto ya sí. Ya éramos En más cuarto. inteligentes. Ya ahí le ganábamos a los cuervos, en lo que fuera. Claro, ahí ya nos adaptamos. Que ahí nos ponen un problema de física y ya sí que competimos bien en la Olimpiada de Matemáticas ahí perfectamente con los cuervos. Pero antes no. Mm. Ay. También los osos son inteligentes, ¿no? Porque los osos también tienen cara de listo. No sé cuánto eso te has cruzado tú. Pero sí, al final cualquier animal que esté en la naturaleza Es lo suficientemente listo. o tiene lo suficientemente bueno distinto. Mm. Eso me ha recordado, lo de los osos, a una anécdota que contaba un guardabosques de Estados Unidos, del Yosemite National Park, me parece que era, Mm. que decía algo así como que es difícil guardar bien los bosques porque los osos más inteligentes, ¿vale? Son igual de listos que los turistas más estúpidos. Tiene sentido. Y esto lo decía a raíz de que para que la gente no tire la basura al suelo cuando va de visita al campo, o al campo, a la O sea, el reserva Parque natural, Nacional. sí, al parque, tienen que hacer que las papeleras, que haya papeleras. Pero claro, si la gente tira basura a las papeleras huelen a comida y eso Y atrae a los osos. claro. Creo que no, a mí no me parecería sabio tener osos que asocien comida con personas o que sepan que donde hay personas hay comida, por lo que sea. Claro. Entonces los diseñan con forma de tocón. Diseñan papeleras con forma de tocón, pero si la hacen demasiado bien, adivina qué pasa. Que la gente no se da cuenta y tira la basura al parque. La gente no se... El turista más tonto es igual de listo que el oso más listo, no sabe que el tocón ese en realidad es una papelera, tira la basura al suelo y el problema acaba siendo el mismo. Así que a lo mejor no deberíamos preguntarnos si los animales son inteligentes, tanto como si nosotros somos tontos. A ver, ahí hay mucha discusión. Yo ahí veo una buena línea de discusión. De todas formas, Jorge, si me da permiso, yo creo que es buen momento para que pivotemos, le movamos el foco a Paco, Claro que sí. que nos ha estado esperando como un campeón, nos has escuchado. Ahora sí, te cedemos la palabra, Paco, pasas a ser, tienes 10 minutos, el dueño de la transmisión, totalmente, y tienes todos los derechos a réplica, a veto, a elogiarnos, si cuela, a darnos una reprimenda, si no me he equivocado demasiado. No te entretenemos más. Adelante. Genial, bueno, pues 10 minuticos, vamos a ver qué da tiempo a contar, ¿no? Lo primero, bueno, daros las gracias y decir que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, ¿vale? No lo hubiese yo podido explicar mejor. Sobre todo la idea de que en el fondo somos más tontos que un mazo, porque no solamente se nos escapa en el parque de Yosemite la papelera con forma de tocón, sino que después, cuando haya un tocón de verdad, son capaces de echar la basura pensando que ese sí es papelera. Entonces yo creo que no tenemos remedio, ¿vale? En cualquier caso, bueno, vamos a ver, si no lo digo, reviento. Somos más tontos que un mazo los humanos, Homo sapiens, ¿vale? Igualmente.
y no tienes más que irte a una estación de autobuses, a una parada del autobús en la calle, a una terminal de aeropuerto, a cualquier sitio que esté la gente esperando, pasando gatitos en el móvil, ¿vale? Entonces, qué mejor prueba de lo tontos que nos estamos quedando de ver a qué nos dedicamos, ¿no? Entonces, esto de ser más o menos inteligentes, o si hay otras especies que también lo sean, yo creo que es un problema porque fíjate que no conseguimos quitarnos de encima esa obsesión que tenemos con nosotros mismos, ¿vale? Esto, de hecho, esto es algo que yo elaboro, bueno, que cuento en el propio prefacio de mi libro, ¿no? Del libro de divulgación Planta Sapiens. Que fíjate, Planta Sapiens, Homo Sapiens, o sea, el título es un blanco y en botella, ¿no? Pero fíjate lo que digo, que es que en el prefacio de Planta Sapiens digo, estamos obsesionados con la visión ombligocéntrica. No sabemos, no podemos dejar de mirarnos el ombligo. Y es un poco, si me permitís, lo que vosotros habéis hecho. Miraros el ombligo como especie, Homo sapiens, ¿no? Es verdad. Sí, sí. Entonces tú fíjate, cuando decimos, mira, el cuervo. Resulta que el cuervo no es que sea inteligente por lo que hace en su entorno, sino porque es capaz de imitarnos. El oso en su interacción con humanos, en Yosemite. O sea, de alguna manera no somos capaces de sustraernos, de olvidarnos de nosotros mismos y valorar las capacidades, las competencias, la conducta supuestamente inteligente de otras formas de vida por ellas y para ellas mismas, con independencia de si interactúan con nosotros de una manera o de otra. También hay cuervos, vemos muchos vídeos de cuervos que son capaces de hacer snowboard, ¿no? Que van en un tejado. ¿No los habéis visto esos vídeos? Van en un tejado como... No, pero ojalá. Pues tenéis que verlo, de verdad, no broma, Sí. Después un tejado con nieve y los ves haciendo snowboard, se tiran así, ¿vale? Entonces, pero a lo que voy con esto es que lo que nos llama la atención y lo que reproducimos otra vez en esas pantallitas que nos tienen tontos perdidos es aquellas conductas animales tan artificiosas como tirarse por un tejado de una casa de un humano o reproducir una secuencia de sonidos producida por un humano, o sea, tan artificiosas como que la valoramos porque de alguna manera nos sirve de espejo para decir, ay, qué listos y qué guapos somos los humanos. O sea, no podemos valorar lo que ellos hacen si no es pensando en nosotros mismos. Ese es el ombligocentrismo, ¿no? Mira, yo siempre doy charlas en base al material de Planta Sapiens del libro en institutos, en secundaria, ¿no? Sobre todo, como comentabais vosotros, en tercero todavía no he pillado el principio de Arquímedes, ya en cuarto tal ya lo entendía, ¿no? Bueno, pues yo doy charlas a chicos de cuarto y de primero de bachillerato, ¿no? Chicos y chicas de esas edades, ¿no? Final de la ESO, primero de bachillerato. Segundo de bachillerato ya somos tan tontos que ya solo pensamos en la EBAU, un examen que se trata de memorizar y regurgitar. O sea que fíjate si nos estamos quedando, como nos estamos quedando, que valoramos cómo entrar a la universidad o qué carrera, qué estudios cursar en base de qué capacidad de memorización tienes. Si memorizas muy bien y regurgitas muy bien, puedes sacar hasta casi un 14 y hacer pues una carrera que te pidan una nota de entrada enorme, ¿no? O sea que es que no lo pillamos, ¿vale? Pero fíjate que yo a los chicos estos de secundaria les pregunto, oye, ¿quién ve mejor? ¿Una lombriz de tierra o un águila? Y todos, un águila. Y piensan, hostia, esta la he pillado, ¿no? Un águila. Digo, vamos a ver, voy a terminar la pregunta que a lo mejor os habéis precipitado. ¿Quién ve mejor debajo de la hojarasca? Digo, ¿qué significa hojarasca? Digo, bueno, ¿vale? Entonces cuando ya entienden la pregunta, se dan cuenta de que, claro, ¿por qué querría una lombriz de tierra ser capaz de identificar a un conejo desde no sé cuántos metros de altura para tirarse en picado? O sea, ¿por qué la lombriz de tierra, para ser inteligente o para, en este caso, para exhibir capacidad visual, visión, debe hacer las cosas como lo haría un águila? Vamos a medir a cada uno por lo que le corresponda hacer en su entorno ecológico, ¿vale? Entonces, fíjate que tú comentabas, Sergio, al principio, la idea de que bueno, habrá unos más listos que otros y unos más tontos que otros, ¿no? En una especie incluso, ¿no? Y esos son los que han pasado sus genes. Y se nos olvida que en el fondo tampoco es una cuestión de inteligencia. Muchas veces creo que casi todo lo que hace que nos vaya mejor o peor es una cuestión de suerte. Muchas veces una especie está en un nicho ecológico que se dan las condiciones determinadas para que, qué suerte he tenido, aquí sigo, ¿vale? Pero en términos generales estoy de acuerdo que estadísticamente llegará un momento en que, oye, quien se saque mejor las castañas del fuego, quien haga mejor las cosas, pues
podremos decir que de alguna manera es más listo, ¿no? O sea, hasta ahí creo que podemos estar de acuerdo en eso, ¿vale? En cualquier caso, si es más o menos inteligente, pues dependerá no de lo que le viene dado en los genes. O sea, un oso polar no es listo por ser blanco. Los que son blancos son los que están aquí porque han podido reproducirse, porque se camuflaban bien con respecto a la nieve, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Pero claro, coge las plantas. Yo trabajo en organismos no neuronales, o sea, que no tienen neuronas, no tienen sistema nervioso central y que defendemos, sospechamos que son inteligentes y queremos testar esa hipótesis científica en el laboratorio, ¿no? La inteligencia vegetal, ¿vale? Plantas sapiens, son sapiens, tienen sapiencia. Bueno, pues no podemos valorar su inteligencia utilizando nuestra vara de medir. Antes decías, ¿qué otros animales son inteligentes? Y decías, bueno, el perro, claro, pero no por lo que viene en los genes, sino por aquello a lo que han sido expuestos a lo largo de su vida. Un perro no sabe que el sonido de la correa significa paseo. Eso lo ha tenido que aprender. Porque si tú cada vez que coges la correa, cuando llegas a tu casa, te sientas en el sofá y coges el mando de la tele, el perro cuando oye la correa dice, hostia, toca bostezar, porque correa significa zapear, zapeando, ¿no? Entonces, de alguna manera son exposiciones a las que, o regularidades que le permiten a un animal, en este caso el perro, atar cabos y decir, uy, esto suele ir detrás de esto otro, esto significa esto, conecta los puntos, ¿no? Bueno, ¿puede una planta aprender como el perro de Pavlov? Eso es una hipótesis que nosotros estamos testando en el laboratorio. Fíjate que si nosotros dijéramos, no es que la planta para exhibir inteligencia requiere de tejido neuronal, entonces apaga y vámonos. Entonces, igual que está el antropocentrismo, la obsesión con nosotros mismos, está el zoocentrismo, pensar que tienes que ser animal, porque la pregunta hasta la planteamos en esos términos. Oye, ¿son los humanos los únicos animales inteligentes? Oye, perdona, ¿y por qué no una bacteria? ¿Y por qué no un moho? ¿Y por qué no un hongo? ¿Y por qué no un protista? O sea, ¿por qué no cualquier forma de vida del árbol de la vida? ¿Por qué ha de ser animal o neuronal, ¿no? Entonces, si de alguna manera fuéramos capaces de evaluar las capacidades fruto de la experiencia, de la interacción con el entorno, de cualquier forma de vida, con independencia de que tú estés aquí o dejes de estar aquí, pues nos iría mejor y no tendríamos esa sombra tan alargada del Homo sapiens que proyectamos sobre la sapiencia de otras formas de vida, ¿vale? Esa es un poco la idea. Me dejo algunas cosas en el tintero. Vamos a ver. Los test, habéis comentado la cuestión de los test. En qué reside, dónde reside, si somos mejores o peores o tenemos más o menos suerte. Fíjate, en el caso de las plantas, lo de ser más o menos listos, o de que haya individuos más listos o individuos más tontos, ¿vale? Yo siempre digo que las plantas, pues por supuesto, hay de todo. O sea, incluso cuando hablamos de inteligencia vegetal y la gente dice, oye, ¿son las plantas inteligentes? Yo he dicho, perdona, ¿de qué planta estamos hablando? ¿Cómo podemos contestar a esa pregunta? Tendrás que decirme, bueno, ¿me estás hablando de una tomatera, de un cactus, de una planta carnívora? ¿De quién? ¿Y en qué contexto? Dicho de otra manera, la inteligencia, la humana, la animal o la vegetal, no es algo que resida intracranealmente, no está aquí dentro. Yo no puedo abrir tu cabeza, Sergio o Jorge, no puedo abrir vuestra cabeza y buscar la inteligencia ahí dentro. Ahí puedo encontrar correlatos neuronales, actividad neuronal que se correlaciona con capacidades cognitivas. Pero, ¿por qué esas competencias tienen que residir ahí como si fuese una tarjetita en un cajón? ¿Sabes por qué? Por la obsesión con la memorización, el regurgitar de la EBAU. Si parece que si somos inteligentes es que tenemos la información almacenada aquí y la voy a abrir el cajoncito de tu cabeza donde está la tarjetita que dice principio de Arquímedes, ¿vale? Cuando en realidad la inteligencia es algo que se desarrolla en tiempo real en la propia interacción del organismo, animal o no animal, insisto, con su entorno. Mira, hay un moto, hay un lema, que de hecho lo menciono en el libro, en Plantas Sapiens, que para mí es la clave, es el kit de la cuestión. Y yo digo, en este caso es un lema que tomo prestado de un psicólogo ecológico, ¿no? en la literatura de los años 70, que decía, what counts is not what's in the head, but what the head is inside of, ¿no? Lo que importa no es qué hay dentro de la cabeza, sino la cabeza dentro de qué está. O sea, para estudiar la inteligencia, humana o no humana, lo primero que tenemos que hacer es preocuparnos por el entorno circundante. Porque es en la interacción como tal, en la interacción en sí, donde vamos a poder aprender a dirimir qué conducta es más o menos sofisticada, qué conducta es más o menos inteligente.
Así que si tuviéramos que dar una definición, tú hablabas de aprendizaje, por ejemplo, yo os invitaría a que considerarais una definición más abarcante y más neutral, que es la capacidad o la conducta adaptativa, pero no solamente adaptativa. Acordaos de que el pelaje blanco no es lo que hace que el oso polar sea inteligente, sino una conducta adaptativa que sea suficientemente flexible. El perro que correa significa paseo o significa tumbarse en el sofá a hacer zapping, que sea suficientemente flexible en base a esas contingencias, a esos distintos patrones de interacción con el entorno, que sea anticipatoria, que te permita predecir, anticiparte, o sea, no simplemente reaccionar, porque tú puedes reaccionar de manera muy rápida. Si yo soy súper rápido, me pasa algo y ¡boom!, contesto súper rápido. Pero eso no quiere decir que seas inteligente, quiere decir que eres veloz. El inteligente muchas veces, al revés, puede permitirse el lujo de contestar de manera más pausada. ¿Por qué? Porque se anticipa, ¿vale? Entonces, si tú tienes una conducta que es flexible, anticipatoria y dirigida a metas, dirigida a objetivos, pues entonces, oye, pues yo sospecharía que ese organismo de alguna manera es inteligente, en el contexto de su entorno. ¿Por qué digo en el contexto de su entorno? Nosotros trabajamos en nuestro laboratorio, por ejemplo, con plantas trepadoras. Una judía de enrame, una planta trepadora, que en la huerta las conocemos porque le pones un tutor, ¿no?, un palo, y la judía se enrosca. Bueno, podemos estudiarlas sin antropomorfizarlas, sin pensar que tienen que ser como mini humanos para apreciar su inteligencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos time-lapse. Tú puedes hacer time-lapse, ¿no?, una técnica de observación, una foto cada X tiempo, después montas el vídeo de time-lapse y la ves a cámara rápida. De tal manera que yo puedo ver a la planta dando vueltas, hasta que se coge al palo, ¿no?, al tutor que le he puesto al lado. Bueno, pero ¿cómo aprecio la inteligencia que hay ahí? Otra cosa que se nos olvida es que tu inteligencia, o Jorge, tu inteligencia, la de vosotros dos, o la mía, no es algo que tú puedas observar directamente. Tú solo puedes inferirla. Yo puedo observar tu conducta, tu comportamiento, y en base al grado de sofisticación, cuán anticipatorio, cuán flexible, etcétera, etcétera, puedo inferir que eres más listo o más tonto. Pero yo no puedo ver directamente la inteligencia, se infiere indirectamente. Entonces, si yo hago un estudio cinemático, por ejemplo, en base a cómo yo puedo ver las velocidades, los patrones de aceleración y deceleración. O sea, yo puedo ver cómo la judía acelera o decelera en el contexto de la aproximación al palo. Yo puedo inferir si se ha topado contra el palo y casualmente se topa contra él y se agarra, velocidad constante, ups, lucky me, qué suerte he tenido, ¿no? O un patrón de aceleración y deceleración consistente con la idea de que está tratando de alcanzarlo. ¿Lo ves? Yo no estoy viendo la inteligencia, yo la infiero en base a parámetros y variables que podemos llevar al laboratorio y testar esas hipótesis. Me vas a perdonar que te corte, Paco, pero estamos agotando el tiempo de descuento. Te lo he visto en la mirada, Sí, digo, sí, voy a irme callando. No pasa nada, está bien. No, súper bien. No te has pasado, realmente, está bien. No, me era súper interesante. Y a mí me surge la pregunta, si demostráis esa hipótesis y de verdad demostráis inteligencia en las plantas, que las plantas son capaces, igual que nosotros, de anticiparse a eventos, ¿eso cómo afectaría al veganismo y al vegetarianismo? La pregunta del millón. La pregunta del millón. Te voy a pedir que no la respondamos todavía porque eso es un melonazo que nos daría para 2, 3, 4 programas fácilmente. Efectivamente. Ya está. Voy a tomar eso que has dicho de que a ver si se anticipa o no se anticipa como conclusión, a menos que me digas que quieres añadir algo más. No, me parece perfecto. Es un buen termómetro de la inteligencia. El prever, el mirar hacia el futuro. Muy, muy al estilo del mejor jugador de ajedrez, que el mejor es el que más se ha adelantado. Efectivamente. Jorge, ¿algo que añadir? No, nada, ha estado todo perfecto. Estoy bastante de acuerdo, muy instructivo y sobre todo constructivo. En ese caso, me queda a mí dirigirme a la audiencia, a la que le voy a decir que si ha llegado hasta aquí, estimo que es porque le ha parecido ni que sea un poquito interesante. A mí ya adelanto que es bastante. Y le voy a animar a que se suscriba y le dé al botón de la campanita para no perderse ninguno de nuestros episodios. Por lo demás, lanzo una pregunta al aire. ¿Han sido ustedes testigos de alguna conducta propia que le haga decir... a lo mejor no soy tan listo como yo me creía? O al contrario, han visto una conducta en otro ser, en otra planta, en un animal, en otra persona, que diga, pues es más espabilado de lo que yo me creía. ¿Qué ha sido eso que le ha hecho hacer clic? En caso de que sí, cuéntenoslo y estaremos encantados de leerlos. Por lo demás, gracias Paco por venir.
Nada, no, un placer. El gusto ha sido mío. Gracias, Jorge, como siempre, por acompañarme. Y ya está. Adiós, goodbye.